Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis técnico aplicado aquí en XTV. Mi nombre es Felipe Sepúlveda, estratega de mercados aquí en XTV. Y el día de hoy, como en otras oportunidades, los estaré acompañando para analizar este indicador que nos solicitaron bastante en los anteriores videos sobre el MACD. Recuerden desde ya que pueden ver los otros videos que hemos conversado de análisis técnico aplicado. Aquí en el canal está la lista de reproducción con todos los videos donde vamos en detalle conversando indicador por indicador. Y entre ellos vamos a hablar hoy día sobre el MACD. Así que desde ya vamos a ampliar un poco la cámara para que podamos conversar un poco más en detalle. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es el MACD? Un indicador bastante conocido o indicador de medias móviles de convergencia-divergencia. ¿Ya? Es un indicador de análisis técnico usado para identificar cambios en el impulso del precio. El indicador MACD recoge información de diferentes medias móviles y así ayuda a identificar posibles oportunidades de inversión cercanas a los niveles de soporte y de resistencia. Así que es en base a lo que ya hemos conversado antes de cómo aplicar medias móviles, el MACD es una forma aplicada a través de otro indicador de cómo poder sacarlo en detalle. Así que si no has visto el video de medias móviles, te dejo desde ya invitado a que lo puedas revisar aquí en el canal. Ahora, la pregunta importante para poder entender cómo funciona el MACD es necesario también entender el cómo se calcula el MACD. Para el cálculo del MACD se emplean medias móviles exponenciales con un periodo de corto de cálculo y otra de un poquito más largo o de media móvil o una media móvil de un tiempo medio. Normalmente, para la media de corta se emplea una media móvil exponencial de 12 periodos y para una media de, o la media más, un poquito más larga, se ocupa una de 26 periodos. Cuanto más corto el periodo de cálculo, más sensibles son las medias móviles exponenciales a la variación del precio. Por lo tanto, nos pueden entregar mucho más ruido en la información. Y al tener periodos más largos, tiende a ser más lenta la respuesta a la información. Así que eso es importante. Ahora, una vez que se obtienen dichas medias móviles, el MACD se calcula restando el valor de la media móvil de 12 periodos y el valor de la media móvil de 26 periodos. En palabras simples, el MACD, el indicador MACD es una resta entre la media móvil de corto tiempo y la de mediano tiempo. Es decir, en este caso, para nuestro ejemplo, la de media de 12 menos la media de 26. Después de eso, después de haber calculado el MACD, se calcula a su vez una media móvil exponencial, pero esta vez de 9 periodos. ¿Ya? Y en este caso, esa se ocupa como, o se denomina como señal. Es decir, tenemos tres medias móviles exponenciales en este indicador. La de 12 y la de 26, que se restan entre ellas, y además una de 9 periodos que se ocupa como señal. Entonces, en este caso, el MACD y la señal representan de manera gráfica y se representan de manera gráfica en dos líneas, que es las que vemos acá, pero un poquito más adelante lo vamos a ver más en detalle. Y por último, el indicador, en este caso el MACD, además de las dos gráficas calculadas, también nos muestra un histograma. Este histograma lo que hace es la evolución diaria del precio y nos muestra un poco la diferencia. O sea, nos muestra la diferencia de valor de cada momento entre el MACD y la señal. Entre más sea la diferencia, más grande va a ser el histograma. Entre más pequeña la diferencia, más pequeño el histograma. Entonces, miren, vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que tenemos entonces aquí? En esta es una gráfica del euro dólar, activo que, como ya sabemos, bien transado a nivel mundial. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta curva que representa aquí es la señal. Después tenemos la curva de acá, que está un poquito más en amarillo, la del MACD y el histograma. ¿Y qué es lo que hemos visto al fin y al cabo? Que el MACD, como habíamos dicho, es una resta entre la media móvil exponencial de corto periodo y la de medianos periodos, en este caso de 12 y de 26, y la señal es una media móvil exponencial de 9 periodos. Y entre más diferencia hay entre ellos, mayor tamaño del histograma. Si se fijan, entre más juntitos están, o los cambios de tendencia, quiere decir que hay menos tamaño del histograma. Pero todo eso lo vamos a ver
aplicado al fin y al cabo en nuestra plataforma XStation que vamos a revisar desde ya. Entonces, vamos a ir viendo en detalle cómo aplicar esto. Volvemos aquí. Esta es una gráfica, como le había comentado, del euro dólar en temporalidad diaria, donde vamos a ir revisando cuáles son las señales que nos entrega el MACD y cómo poder aplicarlas al análisis técnico y en nuestra operativa. Si se fijan, ¿qué tenemos acá? Tenemos una curva con bastante volatilidad, como podemos ver, y tenemos tres cosas. Primero que todo, como en la plataforma XStation, el MACD, si yo le hago doble clic, puedo establecerle, y como habíamos dicho, la EMA rápida de 12 periodos, la la EMA lenta de 26 periodos y la señal de 9 periodos con un MACD en este caso de color anaranjado, por decirlo así, y la señal un color más oscuro. Si quieren lo podemos poner de un color más marcado, por ejemplo el rojo, para que lo podamos ver más en detalle. Y si se fijan, este es lo que nos queda del MACD. ¿Qué es lo que vamos viendo aquí? La idea de aplicar el MACD y las señales que nos entrega es cómo lo vamos a poder hacer. El MACD, la aplicación técnica que tienes es a través del cruce entre el MACD y la señal. Cuando los cruces entre la línea del MACD, que en este caso es nuestra línea naranja, y la señal, darán señales alcistas o bajistas sobre el sentido de la evolución del precio en función de lo siguiente. Cuando el cruce de la línea del MACD con la línea de la señal se produzca debajo o de abajo hacia arriba, la señal será alcista. Miren, en este caso, el cruce aquí, en este punto en específico, lo vamos a marcar en detalle. Aquí, en este punto específico, el cruce se realiza de abajo hacia arriba y nos va a dar una señal, en este caso, de un inicio de tendencia al alza. Fíjense. Comparativamente, lo que nos está avisando es que aquí hay un cambio y que tiende a ser. Y después, el histograma nos muestra el volumen de este cambio de la tendencia. Desde ya, una señal clave es este cambio que ven aquí. Si se fijan, este cambio que se ve aquí nos muestra un cambio en la tendencia, porque si bien teníamos un histograma negativo, pasamos a uno positivo, ya nos está dando una señal de cambio de tendencia de la baja hacia el alza, y además el cruce del MACD con la señal al alza nos muestra inmediatamente un cambio en la tendencia hacia el alza, que también se puede ver reflejado acá. Entonces, ¿qué lo hubiese sido lo más lógico aquí? Dado esta señal y el aumento en el volumen, haber tomado una alternativa de compra. Después, cuando el cruce de la línea del MACD con la señal se produce de arriba hacia abajo, la señal será de un mercado bajista. ¿Cómo lo vemos nuevamente? Acá. Vamos a correr esta línea. Y si se fijan, aquí y aquí. En estos dos puntos específicos, el mercado da el efecto contrario. Aquí nos da señal a la baja, con mucha más agresividad. Acá nos da un cambio, una figura de... No nos da ninguna información más allá de cambio de tendencia, figura o cosas así. Pero el MACD nos está dando señales de que ya empieza una tendencia más a la baja, porque la señal, la curva de la señal, se pone por encima del MACD. Y ahí nos da la alternativa de que comienza una tendencia a la baja. Y después el histograma también hace un cambio, pasa de estado negativo en vez de estar positivo, y después tiene un auge muy fuerte. Entonces ahí nos habla de la posibilidad de una caída mucho más pronunciada. ¿Por qué? Porque se separa aún más las dos curvas. Entonces eso es sumamente relevante a la hora de la toma de decisiones. Ahora, ¿cuál es el punto y cuál es lo importante que hay que tener en cuenta? El ruido. En este caso, el mercado, el MACD también, al ser un indicador formado por medias móviles, también genera ruido o puede dar falsas entradas. ¿Cuándo se dan esas falsas entradas? Cuando, en este caso, el histograma tiene poca diferencia. No hay una amplitud. Entonces, si se fijan, acá perfectamente en todo este rango, lo vamos a marcar un poquito con el triángulo.
En todo este rango de aquí, nos generó mucho ruido que coincide con la zona de acá arriba. ¿Por qué? Porque en este caso las curvas en sí no se separaron y eso hace también que no se separe la señal. Por lo tanto, lo más probable es que aquí podríamos haber tenido falsas entradas con el fin de no tener muy claro para dónde iba. Lo que se recomienda en estos casos es cuando tenemos este tipo de cruces más ampliados, idealmente cruces como estos de aquí, y donde la curva realmente genera un cambio. Por ejemplo, acá lo más probable nos marcaba levemente al alza, después un cruce de nuevo aquí, más marcado a la baja, correcciones y así. Lo ideal del MACD es apoyarse con otros indicadores. Miren, vamos a ver cómo otras alternativas que se marcan. Fíjense, yo les voy a mostrar en la gráfica otros cruces que hemos visto aquí. Fíjense, acá genera una pequeña divergencia. Fíjense, después de una alza muy agresiva, aquí, en este punto en específico, los vamos a marcar con una línea nuevamente. En este punto en específico nos está mostrando un cambio muy brusco en la tendencia, pero en la gráfica no es tan así. Entonces aquí tenemos otra aplicación sumamente importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de ocupar el MACD. Las curvas en sí, las medias en sí, estaban muy juntas. Había poca separación, si bien estaban sumamente arriba en temas de puntuabilidad, por lo tanto, había tanta distancia, no había tanta separación como en otros lados, por lo tanto, no estaba dando señales de ruido. Que había una leve tendencia a la baja, sí, muy leve, sí, lo que podemos marcar aquí, pero que como las curvas no estaban tan separadas entre sí, había mucho ruido, y eso hace que, si se fijan, vamos a ver aquí, que tenemos una tendencia hacia la baja levemente, igual como nos marca el MACD, pero que recién aquí generó cambios en la curva. Entonces, esta zona que había mucho ruido aquí, el histograma nos estaba marcando eso, que había mucho ruido, que había que tener ojo, más allá de las curvas. Si esto nosotros también lo podemos apoyar con otros indicadores, también nos va a permitir mejor toma de decisiones. Generalmente el MACD se apoya de RSIs para ver direcciones del mercado y ver si es que se generan o no divergencias. Y también en ese sentido. Entonces, vamos a recapitular puntos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el MACD? Cuando el cruce de las líneas del MACD con la línea de señal se produce de abajo hacia arriba, la señal es alcista. Si el cruce de la línea del MACD con la señal se produce de abajo hacia arriba, la señal es bajista. Entonces, en este caso, en particular, vimos como acá era alcista y acá el cruce era bajista, y aquí también zonas de ruido que es propio de lo que significa trabajar con medias móviles. Como se pudo comprobar, en todos estos cruces representando tendencias de precio, respondían a señales adelantadas o levemente adelantadas por el MACD. Entonces, un trader hubiera seguido las señales aportadas por el MACD, que habríamos obtenido un resultado positivo en nuestras operaciones si es que hubiésemos estado haciendo operativas solamente con MACD, porque nos permitió anticiparnos. Una práctica habitual para confirmar las señales aportadas por los cruces de las líneas del MACD es esperar que el histograma confirme el movimiento, lo que habíamos hablado también acá. Esta confirmación vendrá determinada por la rapidez y la amplitud del movimiento del histograma. Es decir, entre más rápido crezca, más posibilidades hay de que la confirmación sea positiva. Entre más diferenciado, o sea, entre más grande sea, fíjense acá, esta gran altura nos estaba confirmando claramente aquí una tendencia al alza y que sería muy agresiva, y viceversa, la caída rápida también nos estaba mostrando un cambio en la tendencia brusco y otro tercero brusco. Y después, al ser pequeñitos, los cambios nos da un periodo de mucho ruido. ¿Ya? Entonces, en un cruce alcista, si el histograma crece rápidamente de valor, se estará confirmando la fortaleza del movimiento en el precio.
Y en el caso contrario, si el cruce es bajista, se buscará que el histograma disminuya rápidamente. Es decir, crezca para alcista, disminuye para bajista. Y para confirmar, como les había comentado, las señales del MACD, es muy bueno apoyarse con otros indicadores principalmente, y las estrategias que más se ocupa es el RSI. Entonces, para todos aquellos que estén tratando de armar su estrategia de trading, aquí tiene una muy buena alternativa con el MACD que nos entrega señales de cambio de tendencia y de velocidad de la tendencia, es decir, el tamaño, la amplitud que pueda tener esta y la confirmación. Por lo tanto, es sumamente relevante tener en cuenta eso. Cruce alcistas tanto del MACD como la señal nos dan señales al alza, y cruces a la baja del MACD con la señal nos dan avisos de cambios de tendencia hacia la baja. Apoyados por el histograma, podemos tener un análisis técnico bastante robusto que nos permita tomar de decisiones. Así que desde ya los dejo invitados a que complementen de esto, que hagan las pruebas, descarguen la plataforma XStation que está en la descripción, o pueden entrar a la página de XTV y también ahí pueden descargar la plataforma. Los invito desde ya que la puedan descargar para que hagan sus pruebas. Es una demo gratuita, así que pueden hacer todas las pruebas que quieran. Y para profundizar también pueden entrar a metodotrading.com, nuestra escuela de inversión, donde van a encontrar más información sobre análisis técnico. Así que los dejo invitados a que se suscriban al canal para que sigan viendo todos los videos que estamos haciendo semana a semana de indicadores, junto con todos los seminarios que hacemos diariamente para todos los clientes. Así que desde ya, muchas gracias a todos y nos encontraremos en una próxima oportunidad.